hepatitis que no sea por agente infeccioso, como por ejemplo el alcohol, que el alcohol produce un gran daño hepático que puede llevar a una cirrosis hepática por una insuficiencia hepática, las infecciones, los fármacos y algunas drogas. No les voy a leer todo, sino que les voy a decir que los signos de la hepatitis son muy inespecíficos, como si fuera una gripe. El paciente va a estar cansado, puede tener a lo mejor al principio una coloración amarillenta de piel y mucosas. Hay algunas hepatitis que son anictéricas, o sea que no tienen ictericia, entonces las bilirrubinas están normales, pero no son elementos que ustedes les permitan directamente saber que el paciente tiene una hepatitis. Puede haber como si fuera una gripe, una virosis, malestar general, fiebre, dolor muscular, pérdida de apetito, náuseas, vómitos, diarrea, etc. Algunas personas ni siquiera, y dependiendo del tipo de hepatitis, la hepatitis A es una hepatitis que se transmite por ciclo fecal oral, que se da mucho en las escuelas, en los conventos, en los lugares donde hay mucha gente, y se transmite a través de las heces contaminadas. Y muchas veces la hepatitis A es un hallazgo de laboratorio y el paciente no ha tenido conocimiento de que ha tenido hepatitis A. Bueno, esto se los nombro, esto ustedes lo van a estudiar fácilmente. ¿Cuáles son los signos que puede tener el paciente? Ictericia, porque funciona mal el hígado, entonces aumenta la bilirrubina, se absorbe en sangre la bilirrubina directa e indirecta y aparece esta coloración amarillenta de piel y mucosa. Puede tener halitosis. Coluria, que ¿qué es lo que es la coluria? Es la orina como Coca-Cola, de color muy oscuro. ¿Por qué? Porque la bilirrubina pasa por la sangre y se va a la parte renal y se elimina dando este color. Pero como se afectan las vías biliares, este pigmento no pasa a la materia fecal, entonces se denomina acoria. Son orinas oscuras y materias fecales blancas. Bueno, esto es, yo les voy diciendo que es lo importante de cada cosa. Tienen que saber que para yo hacer el diagnóstico de hepatitis en general, yo tengo que tener un aumento de las transaminasas GOT y GPT de 10 veces. O sea, que yo, viene un paciente, que yo puedo sospechar que pueda ser porque ha estado en contacto con otra paciente que ha tenido un compañero de la escuela de que le han diagnosticado de hepatitis. Yo sí quiero saber si tiene hepatitis sin saber el tipo de hepatitis, pero para decir tiene hepatitis tiene que tener 10 veces aumentadas las transaminasas GOT y GPT. Bueno, esto se los voy pasando porque esto ustedes, pues los que tengan dudas me preguntan. Pero como el de hígado funciona mal, entonces vamos a tener alterada la albúmina, la colesterasa, la protrombina y el colesterol. Un hígado que funciona mal, produce mal esta sustancia. Esto es un despiole, pero de esto lo que yo les voy a decir es que, fíjense, vamos de la hepatitis A la hepatitis G. ¿Cuál nos interesa a nosotros? La hepatitis. Así, para tener una idea general, la hepatitis A fundamental, la hepatitis B y la hepatitis C, que es una hepatitis que es bastante jodida, digamos, porque puede tener una evolución bastante mala. Sepan, sí, en términos generales, todos son virus RNA, menos, y recuérdenlo así, el de la hepatitis B, que es un virus DNA. Y acá viene todo esto, que yo no les diría que tienen que saber todo esto. Recuerden que las inmunoglobulinas que aumentan en los procesos agudos son las M y los que aumentan en los procesos crónicos son las G. Si yo tengo una hepatitis A aguda, yo primero tengo que saber que el paciente tiene una hepatitis. ¿Qué es lo que le voy a pedir? Transaminasas. Las transaminasas están aumentadas 10 veces, ese paciente le pongo hepatitis. Ahora yo tengo que saber qué tipo de hepatitis es. Si es A, que es la más fácil, yo le voy a pedir en la etapa aguda el anticuerpo contra, que sería la inmunoglobulina M, contra el virus de la hepatitis A. Eso es sencillísimo. ¿Está positivo? Perfecto. Ahora viene la hepatitis B, que es bastante más complicada porque tiene muchos antígenos. Tiene uno que se llama el antígeno de superficie de la hepatitis B, que el antígeno de superficie tiene un anticuerpo, que es el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Cuando un paciente tiene hepatitis B, eso es lo que estos detalles son los que les quiero, y que los anótenlos porque son importantes. Si un paciente tuvo hepatitis B, va a tener anticuerpos contra el antígeno de superficie
y va a tener anticuerpos contra el core, que es otro elemento que forma parte del virus de la hepatitis B. Si un paciente está vacunado, pregunta de examen, tiene solamente anticuerpos contra el virus, el antígeno de superficie de la hepatitis B. Es importante porque ustedes, por ejemplo, a ustedes le han hecho poner la vacuna de la hepatitis B. Por ejemplo, ustedes no se acuerdan y se hacen un dosaje de anticuerpos y les dosan el anticuerpo contra el antígeno de superficie y les da positivo. Por la duda le pidieron el anticor. Esa persona no solamente está vacunada, ha tenido hepatitis B. Entonces es importante que sepan que el elemento que nos indica que está vacunado y sirve para saber, digamos, y no volverlo a vacunar, es el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Y acá tenemos que ver de que cuando hablamos de la hepatitis C, que también es una hepatitis con el virus RNA, es lo mismo que les dije para la hepatitis A. Pedimos un anticuerpo de inmunoglobulina M contra el virus de la hepatitis C. Bueno, esto es todo lo que tienen que ustedes estudiar, hay que saber cómo se transmite, por qué vía de contagio. Ustedes tienen que saber fundamentalmente, que no pueden dejar de saberlo, todo lo concerniente a la hepatitis B. Al lado de la hepatitis B, ¿qué se contagia habitualmente? Si ustedes tienen un paciente, por ejemplo, homosexual, o un paciente, no hace falta que sea homosexual, sino que tenga muchas parejas, o que un paciente que haya tenido transfusiones, o que esté en hemodiálisis. ¿Qué virus tienen que tratar de evitar que se contagie porque es más frecuente? El virus de la hepatitis B, ¿y cuál otro va de la mano? El VIH. Bueno, se conocen las 4 vías de transmisión, no vamos a detenernos en esto es fácil para entenderlo. Si ustedes de esto algo no entienden, me van diciendo porque no los quiero tener tantas horas. La vía parenteral, inyectable, transfusiones, hemodiálisis, y esto es muy importante porque se ve bastante con los body piercing, que también se puede producir la transmisión del virus. La vía sexual, que bueno, que se concentra el virus en fluidos vaginales y en el semen, y la perinatal o vertical, de madre infectada a hijo en el momento del parto. No les dije un anticuerpo que también es importante. Hay un antígeno que es el antígeno E en la hepatitis B, que les habla de la severidad de esa hepatitis, que les está hablando que el virus se sigue reproduciendo. Cuando aparece el anticuerpo contra el virus, contra el antígeno E, el paciente está, digamos, más compensado. Pero siempre la presencia del virus de la porción E, digamos, es la que les está hablando de la malignidad o de la severidad del cuadro. Bueno, esto lo vamos a ver. Esto es lo que les decía yo antes. Los marcadores de la hepatitis A, esto es recontra sencillo. La inmunoglobulina M para la fase aguda, la inmunoglobulina G indica la infección pasada. Bueno, los marcadores de la hepatitis B, esto es el antígeno de superficie con todas las características, que es lo que yo les dije que es muy importante considerar de que cuando ustedes tienen el cuadro de hepatitis aguda, ustedes lo que van a tener como positivo, o sea, primero van a tener las transaminasas aumentadas y después van a ver que tienen unos cuadros donde van viendo en qué momento aparece el antígeno de superficie o el antígeno al core a medida que aparecen los síntomas, porque van apareciendo en distintos momentos de acuerdo al tipo de hepatitis. Esto es lo que les decía recién, el antígeno E del virus B, que indica replicación viral activa e infectividad. Si persiste más alta de 6 o 8 semanas, indica el posible paso a la cronicidad. Eso es lo que les está indicando que esté positivo. Bueno, acá están todos los anticuerpos. Es importante saber que el anti-HBs está presente en la vacuna y que es el único que está el marcador presente en las personas vacunadas, y luego tenemos el anticor, que es el que está presente en las personas que han padecido hepatitis. Bueno, esto es todo para que ustedes lo vayan leyendo. Yo les estoy haciendo hincapié en creo que es importante. Acá tienen que el anticuerpo COR es el primer anticuerpo que aparece y es el que más tiempo permanece durante años. Eso es lo importante del COR. Este es el anti-HB, que es lo que les decía recién.
que es cuando aparece el paciente que va mejorando de eso que se estaba replicando, dice, anticuerpos frente al antígeno del virus B aparece tras la negativización del antígeno, es decir, de que esto les está hablando de una buena evolución. Bueno, esto es los anticuerpos que aparecen en la hepatitis C, que también es una hepatitis grave, que se ha dado con mayor intensidad en los últimos años. Esto es para que conozcan simplemente que hay un tipo de hepatitis D. Y acá es lo que yo les dije, que van a tener que ir viendo cuándo aparece el virus, cuándo aparecen los síntomas, cuándo aparece el incremento de las transaminasas y cuándo aparecen los anticuerpos. Eso para que sepan de que no se da todo junto, ¿no? El paciente que viene con que yo creo que tiene una hepatitis ya va a tener, por eso no se hacen los análisis inmediatamente. Lo primero que tienen que hacer ustedes es el diagnóstico de hepatitis a través de el dosaje de la transaminasa. Bueno, esto para que se compliquen un poquito más y para que vean cómo van creciendo. Tampoco es que es necesario que sepan exactamente esto, pero cómo van apareciendo a partir de los meses de exposición del paciente que tuvo la hepatitis B, cuando aparece el antígeno de superficie, cuando aparece digamos, el antígeno E, cuando aparecen los anticuerpos contra esos antígenos y cuando aparecen los síntomas. O sea, en este cuadro lo pueden leer detalladamente. Y para finalizar, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros sospechamos que un paciente tiene una hepatitis aguda. Eso es lo que les decía, que es muy inespecífico. ¿Qué le pido en un principio? Solamente le pido la determinación de las transaminasas. Si las transaminasas me dan normales, listo, nuestra hepatitis. Si las transaminasas están aumentadas más de 10 veces, vamos a pedirle una inmunoglobulina antivirus de hepatitis A y un antígeno de superficie para la hepatitis B. O sea, para saber, si tenemos muchas dudas, si ustedes tienen antecedentes de cómo se agarró la infección, probablemente se orienten hacia uno, pero se le pide dos, el anticuerpo contra la A y el antígeno de superficie contra la B. Si el paciente tiene positivo el antígeno de superficie de la hepatitis B, es una hepatitis B aguda. Si el paciente tiene positivo el antígeno de la hepatitis A, la inmunoglobulina antivirus de la hepatitis A, es una hepatitis A. Y si el paciente tiene ambos negativos y le hago un anti-HPC, o sea, usted hago un dosaje de la inmunoglobulina anti-hepatitis B y me da positivo, el paciente tiene una hepatitis aguda B, pero que está en periodo de ventana y por eso los antígenos no me dan positivo. Y si me da negativo, el paciente no tiene hepatitis. O sea que lo primero que ustedes tienen que saber es de que los pacientes tienen que tener diagnóstico de lo grande, de la inflamación del hígado, que es la hepatitis. Pero a lo mejor el paciente tiene una hepatitis, pero es un alcohólico, y esa hepatitis es una hepatitis tóxica, que es por el alcohol. Entonces, sabiendo los antecedentes, no a todos los pacientes les vamos a pedir todos los estudios, sabiendo los antecedentes vamos a poder saber de qué se trata. Esto léanlo, estudienlo, si tienen dudas, acuérdense cuando lean que está también en el teórico, cómo es la forma de contagio en ustedes como odontólogos. Acuérdense de que digamos, los virus en los elementos que ustedes utilizan, si no los desinfectan, pueden permanecer 7 días, entonces se pueden transmitir. Si ustedes, no el paciente que está sano, pero por ejemplo, ustedes tienen un corte en un dedo y tocan una superficie que está contaminada con este virus, se pueden contaminar. O sea que tiene que haber contacto de sangre o contacto de fluidos para que haya una hepatitis B. Es decir, de que si está el virus presente y la persona no tiene lesión, lo mismo en la boca, el paciente puede tener una lesión en la boca sangrante y ustedes se cortan con el guante y todo, y toman contacto la sangre de ustedes con la lesión que tiene el paciente, se pueden contagiar. Entonces es importante todas las medidas, que son muy fáciles de estudiar, todas las medidas que ustedes tienen que tener para prevenir de tener un cuadro de ¿está claro? Vamos rápido, pero en realidad hoy era solamente un terapéutica, pero me parece que cuando ven